Buenos días, alumnos. El día de hoy le damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy es el feudalismo. Cuando hablamos del feudalismo, nos retomamos a la historia y estamos hablando de los grandes señores feudales que vivían en castillos feudales. Vivían alrededor de la naturaleza, bien escondidos de sus enemigos, y a su costado estaban las villas, que después se le llamaron los villanos, y luego están alrededor de su vasallaje. Muy bien, entonces, concepto del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es una reorganización de las clases sociales, puede ser sociales, políticas, que se dio en el gobierno, en la soberanía real. Luego vamos a ver acerca del vasallaje. ¿Qué era el vasallaje? La infantería de guerra en aquellos tiempos en el feudalismo se convirtió ya no en infantería, sino en vasallaje, que eran los militares usando sus caballos y fueron los vasallos con sus caballos y llegaron a ser hasta profesionales. Los vasallajes es la caballería que reemplazó a la infantería como fuerza principal del ejército. Y esta clase de guerreros que se formaron fueron llegando a ser profesionales. Vamos a ver qué es el feudo. Feudo viene de feudalismo. Feudo es la tierra donde el señor feudal ofrecía a su vasallo a cambio de su respeto, a cambio de su servicio al señor feudal. Y el vasallo le daba su servicio para su señor y su fidelidad a su señor feudal. Vamos a ver que en el feudalismo existían dos tipos de ceremonia. Uno era el homenaje y el otro era la investidura. El homenaje, como su nombre dice, el señor feudal hacía un homenaje, donde en este homenaje el vasallo tenía que jurar fidelidad a su señor. Esa era la condición. Y la investidura era una ceremonia donde el señor feudal utilizaba cualquier objeto, ya sea su cetro, ya sea su espada o ya sea algún objeto del rey. Hasta algunas veces utilizaron llaves. Ahora vamos a ver la primera pregunta que nos dicen es: ¿en qué consistió el ayodium y el beneficium? Como su nombre dice, beneficio. ¿Qué era el beneficio que recibía el señor feudal al vasallo? ¿Qué recibía? El señor feudal tenía que darle a ese vasallo protección, favor de bienes, también bienes y tierras que el rey le daba a sus siervos, le daba un pedazo de tierra. También era propietario completo sobre ellos. El señor feudal le daba la tierra y el vasallo tenía esa facultad de vivir y era propietario del vasallo. 2. Escribe dos características del homenaje. El homenaje era el compromiso entre el señor y el vasallo. Los dos tenían que hacer el compromiso entre los dos. Esto era una ceremonia prácticamente simbólica. Ahora, escribe dos características de la investidura. Es una ceremonia
la investidura, donde el señor feudal sacaba su espada y le bendecía por la iglesia y también por el señor feudal. ¿Qué hacía? Era una entrega simbólica de un bien concedido por el señor feudal a su vasallo. Pregunta 4. ¿En qué consistió la felonia? La felonia era como un acto de deslealtad cuando un vasallo era infiel al señor feudal. Se le llamaba felonia. Felonia era la palabra. Ahora vamos a trabajar el libro donde nos dice: escriben los recuadros, los elementos que integran un feudo. Bien, los elementos que había en el feudalismo son: 1 era el feudo, 2 el siervo, el castillo, las aldeas y los mansos. Recordamos que era un feudo. Un feudo era la unidad económica, ¿verdad? La unidad económica política otorgada por el señor feudal. Era prácticamente feudo, era tierra. Siervo. ¿Quién era un siervo? El siervo era el campesino que trabajaba en las tierras del señor feudal. Recuerden que esas tierras no le pertenecían a los siervos, era del señor feudal. Ellos trabajaban en las tierras del señor feudal. El señor feudal era dueño de todo eso. Castillo. ¿Qué era un castillo? Era un lugar donde vivía el señor feudal. Aldeas. Las aldeas son las que ven acá, que son lugares donde habitaban los feudos, las personas que trabajaban para el rey. Mansos. ¿Qué eran mansos? Mansos eran la tierra que el señor feudal concedía a los campesinos. Eso significa manso. Ahora vamos a colocar cada uno sus nombres a cada uno según la imagen. Comenzamos. Vamos a desarrollar la imagen, vamos a colocar los nombres según los elementos del feudalismo. Tenemos vasallo. ¿Se acuerdan qué era vasallo? Un vasallo, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? Era un militar que dejó de ser militar y empezó a utilizar la caballería. Entonces, en la imagen vamos a poner ahí vasallo. Luego tenemos feudo. ¿Qué es un feudo? Es una tierra. Luego vamos a poner la siguiente elemento, es el castillo. Ponemos castillo. Luego tenemos mansos, que eran tierras, mansos, las tierras del señor feudal. Luego vemos feudo, otro vemos acá feudo. Luego tenemos la siguiente palabra, siervo. Un siervo era aquella persona que trabajaba para el señor feudal. Siervo, ponemos ahí. Luego tenemos aldea. Aldea, buscamos aldea. Ahí está la aldea. Y la última es iglesia feudal. Nunca hay que olvidar que siempre en el feudalismo eran bien cristianos. Entonces nunca faltaba una iglesia feudal. Entonces la respuesta es aquí. Ahí está la iglesia feudal. Entonces, el día de hoy hemos hablado sobre el feudalismo y los grandes señores feudales y los vasallos que le rendían homenaje al señor feudal y los campesinos que trabajaban para él señor feudal. Y es así como se fue desarrollando las clases sociales en el feudalismo. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.